Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Jimena, bienvenida al podcast Mucha Dosis de la Clínica Foglianini. Qué gusto conversar con vos hoy día. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para las personas que no te conocen, contanos un poco de lo que ha sido tu experiencia como doctora. Bueno, yo me formé en la Universidad Católica, luego hice mi residencia aquí en la clínica, el 2019 entré. Se me dio la oportunidad también, gracias a la clínica, de ser jefa de residente acá en la institución durante un año, el año 2022. Y bueno, pues ahora estoy en la parte de la coordinación de EAP y en experiencia al paciente, ¿no? O sea, he visto un crecimiento personal muy grande dentro de la institución. Coordinación de EAP. ¿Qué es EAP? Equipo de atención al paciente. Somos un equipo, creo que el segundo equipo más grande, que vemos toda la parte asistencial, médica y coordinamos un poco con la parte administrativa también. Dentro de tu vida como residente, cuando eras residente, contanos un poquito cómo es la experiencia de graduarse como médico y después ser residente. Bien, cuando uno sale de la universidad, después de 5 años de carrera y 1 año de internado, uno busca la especialidad, ya sea acá dentro del país o busca oportunidades fuera. En mi caso, se elige por nota, se da un examen, uno vamos a examen y se elige por nota. En mi caso, primero entré a un hospital público, luego se me dio la oportunidad de venir a la institución mediante un cambio bajo las normas del CRIDAI y yo pues agradecida con la oportunidad que se me dio y la experiencia de ser residente. Bueno, el día a día es cansador prácticamente. ¿Cómo son los horarios? Entramos 7 de la mañana, siempre llegamos 1 hora antes para revisar pacientes, ver los cambios que hubieron en el turno. Hacemos visita de 7 a 8, hacemos un pequeño pase, desde las 7 hasta las 8, a veces se alarga un poco. Tenemos horario de almuerzo al mediodía, en las tardes volvemos a revisar pacientes y nos quedamos más o menos hasta las 5:30 si es que no tenemos posturno. El posturno para nosotros significa que el día anterior estuviste todo el día en la institución. Pasa que es como una caja de Pandora, ¿no? Estás de turno y puede llegarte cualquier cosa. La emergencia es la puerta de entrada de todo. Durante el turno y durante el día las internaciones son variadas, entonces realmente en mi área, medicina interna, se aprovecha al máximo la parte de poder estar en la clínica porque contamos pues con toda la tecnología, hacemos diagnósticos, tenemos un equipo médico que asiste al paciente, ¿no? Bueno, medicina interna fue tu especialidad. Correcto. Que hiciste en la clínica. ¿Por qué áreas pasaste? Dentro del rote tenemos rotes internos y rotes externos. En medicina interna yo roté endocrinología, roté anestesiología, roté terapia, rotamos reumato y luego hay algunas electivas. Las electivas podían ser dentro de la institución y también teníamos la oportunidad de irnos fuera del país porque la clínica tiene convenios con varios hospitales de Argentina, incluso se abrieron nuevos convenios en España. Entonces, lo único que nos detuvo fue el COVID, porque mi generación es de la época COVID. Entonces, nos detuvo para varias cosas siempre que nosotros queremos irnos afuera, ¿no? Pero dentro de la clínica, en la época COVID, la verdad, aprendimos muchas cosas que tal vez no hubiéramos sabido si no aprovechábamos de ese momento. Hicimos una oportunidad, ¿no? Para crecer. ¿Cómo ves aprovechar una buena pandemia? Correcto, o sea, era que ya se acaba y volvía, ya se acaba y volvía y al fin y al cabo era sobrellevar uno a uno los días y ponernos las pilas porque más que un estrés físico, era mental también, ¿no? O sea, lidiar con los pacientes, tratar de ponernos en su lugar. Primero sentimos que era un riesgo, ¿no? O sea, compartir eso, pero luego ya era parte de la profesión. Es a veces ponerte en riesgo, salvaguardando tu vida, obviamente, y la del paciente. ¿Qué es lo más bonito de ser médico? A ver, lo más bonito, el momento que compartís con el paciente. Creo que se valora un poco más la internación que la consulta. La consulta es un momento un poco más corto, pero sí es como una charla donde el paciente te cuenta, pero lo más bonito es ese gracias después de haber aliviado un dolor o de haber curado alguna enfermedad, que lo ves más en la internación porque el paciente permanece más días, pero también en la consulta obviamente retorna y ese gracias después de todo, porque no nos olvidemos que detrás de un paciente estamos nosotros pensando
cómo podemos ayudar, qué es lo que tiene. O sea, hay juntas médicas también en casos complicados. Entonces, ese gracia es el que te hace sentir que todos estos años valieron la pena, ¿no? ¿Y qué es lo más feo de ser médico? Lo más difícil y lo más feo. A ver. ¿Has pasado por crisis donde sí? ¿Por qué me metí por este camino? Sí. Bueno, justamente hace un tiempo atrás me invitaron ustedes a formar parte de la clínica ya desde otro ángulo. Y no lo dudé, o sea, realmente me animé, me lancé. Y ahí dije, lo más complicado de ser médico es cuando tenés tanto trabajo que a veces no disfrutás de tu familia. Tenés turnos, tenés guardias, depende de la especialidad, pero el tiempo que requiere la especialidad y la carrera en sí es bien demandante, ¿no? Entonces ahí haces un stop y yo dije, bueno, ustedes me propusieron esto y me enfoqué en eso y tal vez me costó un poco deslindarme de los otros lugares donde trabajaba porque trabajaba como en 3 lugares. Entonces lo difícil es equilibrar tu vida personal con el trabajo. Es difícil ver, digamos, una doctora muy exitosa que trabaje, no sé, 4 horas al día. O sea, podés hacerlo en consulta, te va a ir muy bien, pero tal vez yo quería romper esa zona de confort de solo estar en consulta y me animé a estar en varios lugares desde varios puntos, digamos, ¿no? Entonces... Pero una doctora, digo doctora por ser doctor también, que sea muy buena en su especialidad, obviamente va a ser muy demandada y probablemente va a trabajar, ¿no? Más de 4 horas. Tal cual, o sea, cuando ya te empiezan a llegar las ofertas de trabajo, te piden ciertas horas de trabajo. Entonces, querés estar en todos lados porque realmente te gusta y lo disfrutás y los pacientes también te buscan. Entonces, no alcanzarte con 4 horas, digamos, ¿no? Y si querés abarcar varias áreas dentro de tu especialidad, tampoco, ¿no? Trabaja mediodía, como digo. Sí, o sea... 12 horas. Ajá, más o menos. O sea, tenés que dividirte entre la parte laboral que te consume prácticamente y casi siempre entras bien temprano, al menos en la parte pública que te piden esto del mercado y esas cosas, entras bien temprano. Y ahí, pues, quién deja a tus hijos, cómo te organizas para recogerlos, o sea, la parte familiar también te afecta, ¿no? Dentro de lo que es la clínica Foglianini para vos, que empezaste tu especialidad, ¿no? Uh-huh. Básicamente acá de medicina interna. ¿Qué te gusta? ¿Qué aspectos los ves positivos en la clínica? Aquí vi algo que se escuchaba mucho en los libros y realmente es difícil ponerlo en práctica, que es el trabajo en equipo. Y en realidad nosotros le decimos tener un tratamiento o un seguimiento multidisciplinario. Es decir, que vos podás llevar un caso con varios médicos. Si tu paciente es bien complejo, tal vez necesitas ayuda de un cardiólogo, luego necesites ayuda de terapia, luego necesites, o sea, ese enfoque que los libros te lo ponen muy fácil ahí como seguimiento multidisciplinario, es difícil aplicarlo. Entonces aquí veo que el trabajo en equipo sí existe, que sí se puede contar con los médicos cuando realmente el paciente es de un abordaje difícil, ¿no? Eso es lo principal. Bueno, después, obviamente, como residente, o sea, desde que me formé, el llegar a un diagnóstico con tu paciente, tener los medios para hacerlo y tener a las personas que te ayudan a que ese diagnóstico o ese caso difícil sea más llevadero, digamos, ¿no? Todo vuelve a lo médico. Sí, la verdad que, a ver, incluso cuando salimos entre amigos médicos, terminamos hablando de medicina. O sea, tratamos de que no hablemos de medicina y empezamos el paciente de ayer, digamos, ¿no? O sea, todo vuelve a la parte médica. Esa es como tu esencia. ¿Y en qué momento decidí estudiar medicina? ¿Cómo es para una persona que está en el colegio y que quizás tiene ese llamado, pero no sabe si escucharlo o no escucharlo? ¿Cómo fue el proceso de volverse médico? A ver, en el colegio... ahora sí hay, bueno, yo soy del colegio alemán, ahora sí hay unas últimas semanas del año de promo que te hacen como que anda por tu vocación. Hace 2 semanas de lo que te gustaría. En mi época no había, me hubiese gustado. Mi mamá es bioquímica, farmacéutica, entonces más o menos yo me crié en el mundo de los remedios, de los médicos. Ella actualmente trabaja como visitadora médica. Desde niña tenía ese apego a la medicina. Luego tenía amigos de mi mamá, obviamente, que me invitaban a los hospitales para que vea cómo eran. Lo que no te imaginas es cómo ya es el día a día del médico, ¿no? Por ejemplo, yo era una adolescente de 17 años, por graduarme y dar ese paso, era realmente saber que se venían 5 años de carrera, 1 año de internado,
3 años de especialidad. Costó porque ya una vez entras, obviamente te propones a vos mismo pues seguir y no desistir. Porque medicina para mí es una carrera de resistencia. Todos los días, constantemente, estás bajo estrés desde que empezás la carrera, porque obviamente estás salvando vidas. Entonces, diagnóstico que no sepas o que tal vez no vas a poder enfocarte, te va a costar. Entonces, es una carrera de resistencia, cuesta dar el primer paso. Incluso a veces te piden ayuda o sea, a los médicos nos piden ayuda como que ¿cómo te animaste a estudiar medicina? Es más que todo la vocación, como vos decías, ese llamado, pero el dar el impulso cuesta, pero una vez estás adentro ya es resistir. ¿Te acuerdas cuando tomaste la decisión? Sí, me acuerdo perfectamente. Estaba entre 2 carreras, que nada que ver. Era medicina, porque mi mamá, yo te apoyo, yo voy a ser tu pilar fundamental, vas hasta contar conmigo. Y mi padre, obviamente, igual. Mi padre siempre quería una hija médico. Y yo quería ingeniera financiera. Y decía, bueno, ¿dónde voy? ¿A la parte de números o a la parte de letras? No, o sea, totalmente opuesto. Y mi madre siempre me guió por el lado de, vos querías ser niña. Yo cuando tenía 10, 12 años le decía a mis tíos, si tenés tos, toma tal cosa. Si tenés dolor de barriga, o sea, ya mi madre, pues yo de tanto escucharla repetir eso cuando ella estudiaba, yo más o menos ya sabía eso. Entonces mi madre decía, vos te criaste acá, te va a gustar. Y gracias a Dios hubo un curso propedéutico, que es como un preuniversitario de medicina, que lo hacían justo porque varias personas desistían de la carrera. Entonces la universidad lo lanzó. Me acuerdo que el primer libro era un libro de unas 500 hojas y el curso duraba un mes. Entonces vos decías que un libro en 500 hojas en un mes, no eran 500 hojas en 2 semanas, porque las otras 2 semanas eran hacer una célula, o sea, cosas bien básicas. Y ahí cuando ya hice el curso, ya me gusta leer, me empapé un poco más de la carrera como tal y no viéndolo de afuera, ¿no? ¿Y te acuerdas cuando te enamoraste de la carrera? Sí, en 5º año, cuando tuvimos 18 materias en el año, o sea, eran 9 materias semestrales, yo dije, esto es amor. Porque, o sea, era un examen tras otro. O sea, hay gente que ya en 3er año, 4º año ya desiste de la carrera porque se pone ya más pesado. Haces prácticas en el hospital, combinas teoría con práctica, y llevar 9 materias teóricas combinadas con prácticas era, o sea, yo dije, si esto no es amor, ¿qué es, digamos, no? El esfuerzo que hacías todos los días en 5º año. O sea, que fue la dificultad la que te enamoró. Exacto, o sea, el desafío del día a día de que ya falta poco y vos, o sea, el estudiante de medicina ya sabe y añora y espera ese poco que le falta, pero tenés que seguir y persistir porque los últimos años son los más difíciles, digamos, ¿no? Más carga. O sea, que es básicamente una preparación para, como decías vos, para la maratón. Correcto. O sea, si ya tomaste la decisión, es seguir y seguir y seguir. Incluso la residencia, que yo digo ahí que empieza lo de resistencia, arduo trabajo día a día. Porque ese es tu último paso donde podrías equivocarte. Tenés gente que te corrige, tenés dudas. Ya cuando te dan tu sello, ya firmas vos y sellás vos, ya la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces, de residente es un trabajo igual, de resistencia en equipo. O sea, corres esa misma maratón, empezás de nuevo otra maratón y ya es una maratón ya un poco más. Las responsabilidades crecen, ya no sos un estudiante, ya sos un médico haciendo una especialidad. O sea, ahí sos más selectivo. Ahí ya decís, ya me gusta esto. Ya no sos amplio como en la carrera de medicina que llevas todas las materias, ¿no? ¿Y medicina interna por qué la elegiste? Siempre tengo 2 opciones en todo. Yo me fui un año a España antes de empezar la residencia y allá quería hacer endocrinología. Me gustaba bastante el tema de las hormonas, la diabetes, la obesidad, el tema metabólico, ¿no? Por problemas de salud me tuve que volver a Santa Cruz y se me dio la oportunidad de entrar acá. Y aquí hay varios cupos. Por ejemplo, medicina interna es de las especialidades que tienen más cupos. Y analizando con mi esposo, que es médico, igual es pediatra, me dice, o sea, podés entrar a una medicina interna que es algo bien amplio y luego hacer la subespecialidad en endocrinología. Vas a tener una buena base, son 3 años, vas a poder ampliar un poco más el conocimiento en la parte médica de adulto y tener un buen soporte para hacer una sub. Entonces, esa fue mi mentalidad. Todavía sigo averiguando lo de mi sub porque no me quiero quedar con las ganas de ser subespecialista todavía. Entonces, empecé por eso, porque es un área amplia, bonita, te abarca el adulto integral, entonces abarca mucho. Entrando ahora a lo que sería el tema ya administrativo,
de lo que vos hablabas del equipo de atención al paciente y este aspecto. Cuando empezamos a trabajar un tema, ¿no?, que sucedió en el equipo era que habían ciertos cuestionamientos, ¿no?, de la filosofía, ¿no?, que tenemos, de la filosofía que tenemos en la clínica. Si me podés comentar un poquito cómo lo viste vos desde afuera, los cuestionamientos que habían, porque obviamente, digamos, es lo normal, ¿no? Correcto. ¿Y qué pensás hoy? A ver, desde afuera yo veía más como miedos e inseguridades. Pasa que todo ser humano, obviamente, frente a nuevas cosas, a pesar que uno decida ciertas conductas o tome ciertas decisiones, tiene miedo a lo nuevo. Entonces, es cómo va a ser esto, cómo nos va a afectar, en qué nos va a ayudar. O sea, ya la decisión está tomada, pero el nuevo enfoque de cómo va a ser el manejo es el miedo, porque ¿Cuáles eran los miedos? como ya no hay jefe... ¿Dónde están los jefes? Ajá, exacto. O sea, la responsabilidad uno tiende a creer que es del jefe. Entonces, cualquier cosa que pasa es como que, pucha, el jefe debió verlo, avisémosle al jefe. Entonces, sentís que vos te podés librar un poco de ciertas cosas en el trabajo, en general, no solo en medicina, ¿no? En la parte administrativa, como me decías. Y ahora que no hay jefe y que la responsabilidad es de un equipo, la gente siente ya que, ahora siente que ya es equilibrado. Pero al inicio era como, o sea, si me equivoco, va el equipo o las decisiones ya son grupales. O sea, yo puedo opinar y si opino mal, o sea, ya era algo muy personal. La responsabilidad caía ya sobre las personas, digamos, ¿no? Tratando de, para que el que lo está mirando lo pueda entender, porque creo que no. Creo que estamos adentro, pero todavía quizás no entendimos el contexto. Entonces, vos ayudando al equipo de atención al paciente y al ser nueva en el equipo, digamos, no desde esa perspectiva, porque antes eras, ¿no? Sí. Eras una médico residente. Correcto. Y la jefe residente en un momento cuando todavía no estábamos, ¿no? Ajá. Venís como en un nuevo rol, del cual después vamos a hablar un poco cómo fuiste elegida. Venís con eso y empezás a escuchar, ¿no? Sí. Ciertas dudas. ¿Por qué estamos trabajando de la forma que nosotros llamamos autogestión, pero creo que el nombre no lo enfrascaría en eso? Y empezar a escuchar ciertas dudas, como por ejemplo, bueno, la verdad que este tema de que no haya jefe quizás no funciona, ¿no? Exacto. ¿Qué otras dudas había? ¿Cómo vamos a organizarnos? O sea, ¿quién nos va a decir cuándo venir, el rol de turno? ¿A quién le comunico si me pasa algo, la falta? O sea, el rol de jefe en sí era horario, tema de horario, tema de responsabilidades. O sea, no sabían, las dudas eran cómo vamos a hacer para trabajar sin un jefe. O sea, sin los roles o el papel que cumplía el jefe anteriormente, digamos, ¿no? Siendo que ahora, que ya estoy desde dentro del equipo, como coordinadora, veo que ya se puede dividir esas tareas, que ya existen líderes que han sido obviamente elegidos por los equipos, que ya han dividido esas tareas y delegado, entonces ya cada uno se siente responsable de una labor. Yendo a la parte de ahora actual, lo que me gusta es que ya esos roles pueden ir rotando. Dentro del equipo hay una persona que arma los roles de turno, hay otra persona que se encarga de ver el marcado, hay otra persona, o sea, hay diferentes roles dentro del equipo y ya no se siente como que esa ausencia del jefe. Ahí una primera duda, ok, si no hay jefe, ¿quién nos dice qué hacer? Exacto. ¿No? ¿O quién va a hacer lo que antes hacía el jefe? Y ahí una primera respuesta es que hay roles o responsabilidades. Correcto. Y esas nunca se dejan de hacer, pero en vez de que lo haga una persona, se lo distribuye de una forma más equitativa. Estaba pensando, digamos, según los talentos, porque no es que vos haces, digamos, no viene alguien y dice vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto, sino se consulta, oye, correcto, quién tiene habilidades para esto, y se intenta que ese rol caiga en manos de quien entienda, ¿no? Tal cual. Y también si alguien necesita acompañamiento, que quien antes lo hacía le pueda enseñar. Sí. Y le pueda ayudar. Entonces, desde el tema de los roles administrativos, todos quedan en un rol. Ahora, en la práctica médica no cambia. La enfermedad del paciente no conoce si hay jefes o no hay jefes. Correcto. Entonces, la práctica médica se sigue haciendo de la misma forma que los especialistas, ¿no? Van viendo según la mejor evidencia médica y se va cumpliendo. Y si hay protocolos médicos también se va cumpliendo. Eso no cambia. Correcto. No afecta en el paciente en sí, porque vamos a tomar las mismas decisiones, o sea, vamos a hacer que las decisiones sean las mejores para el paciente, vamos a hacer que las conductas sean bajo evidencia científica. Eso hacia el paciente no hay un impacto directo, por así decirlo, ¿no? Pero lo bueno es que... En su tratamiento. En el tratamiento, correcto. Lo bueno es que para llegar a ese paciente, la coordinación entre nosotros va a ser mejor. Porque a nivel de las relaciones, y sé que quizás para
la gente más joven no lo ha vivido, pero a mí me tocó conocer, por ejemplo, médicos que las enfermeras le tenían tanto miedo de llamarlo. Sí. Debe seguir sucediendo. Y los internos, cuando éramos internos igual y cuando éramos residentes igual, o sea, entonces, por ejemplo, el paciente empieza a tener quizás un cambio en la evolución de sus síntomas, ¿no? Y hay que llamarlo al médico y son las 2 de la mañana y la última vez que lo llamaste te mandó a fritar mono. Entonces estás en esa si lo llamas o no lo llamas. Correcto. Obviamente ese tipo de relaciones son las que nosotros no queremos y que en el mundo, fuera de cómo te relaciones, ya se han visto que son muy tóxicas, ¿no? Inclusive también ya sucede en el mundo que aunque seas un médico muy reconocido, si no te llevas bien con las personas, te vas a ir quedando sin trabajo, ¿no? Porque correcto. De nada sirve que tengas todo el conocimiento si no lo puedes compartir, si no te llevas bien con las personas, si la gente te tiene miedo, ¿no? De llamarte y ese tipo de situación. Entonces, lo que sí cambia es la forma en que nos relacionamos. Y la forma en que nos relacionamos es todas las personas tienen el mismo valor. Independiente de mi conocimiento, yo tengo que tratar a todas las personas con respeto. Correcto. Y también, ¿no? Exigir respeto de todas las partes, ¿no? Entonces cambia esa forma de relacionamiento, pero no cambia de que el paciente va a recibir el mejor tratamiento. De que si hay 2 médicos, ¿no? Y uno piensa que hay que ponerle una aspirina y el otro piensa que no le vamos a poner media aspirina al paciente. Hay que revisar la evidencia científica y ver si la aspirina corresponde o no. Sí, ahí te hablaba del trabajo en equipo, que yo lo noté desde que llegué. No hay ni vergüenza ni miedo en preguntar. Hay menos. Hay menos. O sea, al menos en mi equipo no sentíamos... Vos de residente lo vivís. Claro, tenés miedo de llamar a veces porque decís, capaz y no es algo grave, pero hay médicos que sí te dicen, por favor, avíseme de cualquier cosa y están pendientes. Hay otros que asumen que uno lo va a solucionar y eso de asumir tampoco es muy bueno. No. Entonces, lo que nosotros veíamos era, desde residente y desde la parte médica, el preguntar y el tener juntas médicas, el trabajar en equipo y que la comunicación sea, o sea, el pilar fundamental, nos ayuda bastante en perder, como vos decís, esos miedos o esas vergüenzas que antes había y hoy capaz hay, pero se siente menos. Es parte del trabajo, ¿no? Que uno va haciendo. Vos comentabas que cuando vos viviste en España, vivías que había esa menos jerarquía. En España, en realidad... ¿En qué parte? Yo viví en Valencia, un año. En España, tu jefe, bueno, porque sí hay jefes, se llaman Carlos, por un tema de administrativo son los jefes. Pero no es que todos los días vamos al jefe o preguntémosle al jefe. Es un tema de responsabilidades, o sea, el tema jerárquico es netamente administrativo. Si el jefe del área se llamaba Carlos, vos simplemente le decías Carlos. Entonces yo veía ahí bastante autogestión porque yo conocí el hospital, fui de pasante al hospital La Fe de Valencia y veía que habían roles donde vos no sabías de verdad cuál era el jefe porque se hablaban como amigos, hablaban el caso como, ni sabes, nos llegó esto, como algo del día a día. Y el jefe, porque después me lo presentaron como el jefe del servicio, no me digas jefe, nadie le gustaba que le digas ni doctor, simplemente, digamos, no me acuerdo su nombre, pero era Carlos, por ejemplo. Sí. Me decía, decime Carlos, y si querés vamos a ver un caso, o sea, así súper ameno. Entonces, ahí se me explicó un poco que el tema de jefes, de doctor, no existía, que todas las personas se llamaban por su nombre. La autogestión era el pilar fundamental porque es un hospital tan grande que si vos te ponías a preguntar qué hacer en cada momento, no terminabas nunca y no llegabas a hacer nada. Entonces sentían que eran como autónomos. Cada servicio sentía que podía trabajar de una forma coordinada en el área, dentro del hospital, digamos, ¿no? En el área. Ahí, por ejemplo, cuando vos decís autogestión, autonomía, básicamente, digamos, en esta filosofía es, si tengo que hacer algo, ¿no? Lo hago de la forma más inteligente posible, ¿no? Exacto. Pero no estoy esperando que me digan qué hacer todo el tiempo, ¿no? Porque si yo siempre estoy esperando que me digan qué hacer, y para que se entienda, yo en el contexto como ser humano toda la vida, soy responsable, ¿no? De lo que hago, desde levantarme, ¿no? Correcto. Desde ir al trabajo, desde la responsabilidad si tengo hijos, ¿no? Desde la responsabilidad familiar, la responsabilidad en mi casa, ¿no? Y no estoy esperando que me digan todo el día qué hacer. Pero llego a una empresa y estoy esperando que me digan qué hacer y me dan un manual, ¿no? Que dice, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Uh-huh. Pero ese manual es hasta ridículo porque nadie puede poner en un manual lo que vos haces, ¿no? Es imposible. Por ejemplo, ¿cómo escribís el manual para
para atender pacientes desde lo psicológico, por ejemplo. Tendrías que ir y ver todos los libros de psicología que hay. Exacto. Entonces, Y ni así, porque hay pacientes que ni buscando en los libros de psicología, digamos. claro, tenés que buscar en otros libros. Exacto. Es un mundo aparte, digamos, ¿no? Entonces, no podrías escribirlo. si vos estás esperando que te digan qué hacer, obviamente te vas a limitar. Y cada uno tiene talentos diferentes y si los podemos usar en conjunto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, ese es el concepto. Autonomía, cuando vos decías que es algo que nosotros como sociedad en Santa Cruz lo tenemos muy fuerte, ¿no? Porque en Santa Cruz, si vos querías desarrollar algo, tenías que hacerlo, ¿no? Hace años no había quizás agua y se forma, ¿no?, la cooperativa de agua. Exacto. No había luz y se forma la cooperativa de la luz. Y ese cooperativismo y esa colaboración está muy dentro de la parte de Santa Cruz, pero también está muy dentro del ser humano. No somos nadie si no nos colaboramos con los demás. No somos nadie si no fuera que nuestros antepasados colaboraron entre ellos y fueron construyendo cosas. Entonces, la autogestión se refiere a eso, ¿no? A cómo yo, si veo un problema, veo cómo solucionarlo de la forma más inteligente en equipo, porque aquí solito nadie puede nada, nadie puede hacer cosas. Sí, y justo tocas un tema que es si yo no tomo la decisión y espero que me digan, el de mi lado también puede estar esperando que le digan y el del lado también, o sea, todo el mundo va a esperar a que le digan algo y nadie va a hacer nada. Entonces, si te dan la oportunidad de hacerlo mejor por el equipo, por el paciente, por la clínica, por todo, o sea, es lo mejor que te pueden decir. Si la decisión que vos tomes va a ser una decisión que beneficia, de una vez, digamos, no esperes que te la haga. Y como ejemplo también, porque obviamente las personas dicen, digamos, y volviendo a lo que comentaban de las cosas que te dicen de por qué no podría funcionar una filosofía de darle más libertades a las personas, ¿no? Dice, ok, no, lo que pasa es que si cada uno hace lo que quiere es un desastre. Obviamente no se trata de hacer lo que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, vos en tu familia, digamos, si vivís con tus padres, no haces lo que vos querrás, ¿no? Tenés, digamos, tenés las normas de tu familia. Si vos estás casado, no haces lo que vos querés, tenés las normas de tu matrimonio. Entonces, hay normas que aquí la diferencia es que nosotros, en vez de imponerlas, intentamos acordarlas, que es lo mismo que casi todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Dentro de la sociedad, acordamos temas y los cumplimos. Pero, por ejemplo, un tema, medicamentos. Los medicamentos en una institución médica son algo muy serio. Sí. Porque si vos no los colocas bien, puedes hacerle daño al paciente. Sí. Y obviamente en salud, en las premisas es no hacer daño. Entonces, no es que cada uno viene y hace lo que le da la gana con el tema de medicamentos. Hay normas, hay protocolos, hay evidencia científica de cómo hacer las cosas. Sí. Una enfermera no puede agarrar y decir qué medicamento le coloco al paciente. Ni el horario, o sea... Ni el horario, ¿no? Ni la vía, sí. Tiene que cumplir, ¿no? Correcto, todo indicado con la indicación médica. Las indicaciones que ya están, ¿no? Sí. Y si hay una emergencia, ¿no? También hay procesos que cumplir. Entonces, el cumplir protocolo no es que me están imponiendo, ¿no? Sí. Sino es que yo, obviamente, si soy una enfermera, como en este caso, yo ya sé que eso es lo mejor para mi seguridad, para el paciente, ¿no? Para la clínica. Entonces, la libertad es la libertad de hacer las cosas bien. No es la libertad de hacer lo que me da la gana, porque eso no sería una organización. Pero la mayoría de la gente, de las personas, creo que el 99.99% de las personas le gusta hacer las cosas bien. Cuando vos das las libertades para que se hagan las cosas bien, no vas a tener un caos. Sí. Si es algo que está acordado. Ahora, si vos vas y decís, bueno, señores, aquí cada uno hace lo que le da la gana, no, sería otro tema, ¿no? Y eso obviamente como un hospital pondría en riesgo la vida, sí. Tener libertad, cuando uno tiene la libertad de elegir cualquier cosa, uno, como vos decías, siempre lo va a hacer bien porque es la decisión y no está con ninguna imposición. Entonces ahí sí vas a ver un cambio en las decisiones, en las actitudes. Incluso esa libertad puede traer hasta beneficio al paciente, como decíamos hace rato. No es un impacto directo en el tratamiento, pero sí en la atención, en el protocolo que se va a cumplir, ¿no? Entonces claro. Sí. Si vos haces un estudio que no sé si está hecho, pero a nivel de hospitales, personas felices de trabajar en un hospital probablemente terminan dando una mejor atención. Correcto. Porque las personas felices, ¿no? Toman mejores decisiones. Si vos estás enojado, tu coeficiente intelectual baja, ¿no? Sí. En enojado es difícil tomar buenas decisiones, también en estresado. Entonces, cuando vos tenés un buen ambiente, tomás mejores decisiones. Y eso es algo clarísimo. Estaba viendo el otro día, ahorita vamos a hablar de las NPS, pero las NPS son
un indicador mundial con respecto a la satisfacción del cliente. Y estaba viendo de las principales empresas en el mundo, por decirte Amazon, Apple, lo que tenían a nivel de NPS de sus clientes era básicamente la misma nota que tenían con respecto a la NPS que ellos hacían a las personas que trabajaban. Entonces, si las personas están contentas de trabajar en un lugar, van a brindar una atención más amorosa, en este caso a pacientes, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Exacto. Y eso se correlaciona con la calidad de la atención, porque como vos ya sabés, y me imagino que aprendiste cuando eras médico residente, los pacientes te juzgan por el trato. Ellos ven desde el punto de vista desde cómo uno entra, como la atención, o sea, el diagnóstico y el tratamiento son cosas indiscutibles, o sea, no podemos compararlo, pero sí el trato, el gracias, yo siento que va hasta en ese lazo que creas con el paciente, esa empatía. Y aquí lo bonito era que justamente ese trabajo en equipo hacía que todos los días, digamos, te levantes y vengas con más voluntad, tenías libertad a veces de toma de decisiones, o sea, como residente también tenés esa libertad de tomar ciertas decisiones porque ya sos médico y consultás obviamente con el... Claro, porque usan la palabra residente indistintamente cuando puede ser residente, digamos, ¿no? De diferentes años. Correcto. Pero 1, R2, R3. Claro, en este caso, digamos, ya sos médico. Sí. Y estás haciendo, ¿no?, la residencia de... Correcto. Tu especialidad, casi lo entiende la mayoría cuando yo soy residente, soy como que formándome para ser especialista en, digamos, ¿no? Y varias... Depende del ámbito que te querrás formar, va desde 3 años hasta 5. Pero para dejar el punto claro, esa posibilidad de llevarte bien con todas las personas a un hospital, como lo viste vos en España, en ese hospital, porque no creo que todos los hospitales en España sean no, así. es así. Y tampoco creo que todo el hospital no, pero justamente esa área de nefrología sí la vi, o sea que... De esa forma. Bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrada en mi rote. Ese trato donde son todos personas valiosas, donde todos se respetan, donde nadie se siente más que nadie, es un ambiente que conduce a que vos des lo mejor de vos mismo. Incluso los turnos, que nosotros decimos turnos cuando nos quedamos, como te dije, más de 24 horas en la institución, o sea, me decían allá, los turnos aquí son bastante livianos porque vos coordinás, vos lo ves, o sea, el trabajo en la noche también se hacía no tan pesado, porque vos tenías un equipo de soporte, tenías libertad de decisión, conversabas con los otros colegas como si fueran tus amigos. Entonces, hasta el turno noche, que es el turno más pesado, el estar prácticamente despierto ante cualquier cosa que llegue, se hacía más llevadero, digamos, ¿no? La teoría que nosotros teníamos era que espacios donde la gente se siente feliz de trabajar, va a trabajar mejor. Correcto. Y el paciente va a ser mejor atendido en lo médico y en lo humano. En lo humano, sí. Y los pacientes principalmente ven lo humano porque no tienen el conocimiento científico para saber si el tratamiento es el adecuado o no. Sí. Pero siempre te están juzgando en base a los detalles, ¿sí? ¿No? Sí. Si estás, digamos, si sos amable. Ahí entramos al NPS. Bueno, ahorita vamos al NPS. Vos ya lo habías vivido este ambiente, pero hay algo que vos no me dijiste en su momento y creo que lo pensaste. Decir, ok, en España sí, pero en Bolivia no estamos preparados todavía para ese cambio cultural. Pasa que desde que uno llega a países donde no existe el marcado, no existe el control de asistencia, o sea, ya te das cuenta de que la gente va porque le gusta ir y hay una diferencia entre voy porque lo necesito y voy porque me gusta y lo necesito, ¿no? Entonces, ese voy porque me gusta, me preguntabas, creo que Alicia, vos, la otra vez, ¿y qué nos falta? Y yo, ese es el misterio, o sea, realmente no sé cómo decirte, pero tal vez no es el mundo ideal, pero sí ese pequeño grupo donde vos tenés a las personas más cercanas en tu trabajo, debería ser el ambiente donde vos querés ir, el ambiente donde te gusta estar, el ambiente donde te sentís feliz, porque eso se va a reflejar en tu atención, digamos, ¿no? Pero sí, era como que no estamos preparados para tomar esa libertad de la forma, yo le decía a Alicia, de la forma en que debería ser tomada. A veces uno cree libertad y se pasa a lo que vos me explicabas hace rato, hacer lo que me dé la gana, digamos. Aquí siento que, no en la clínica, sino en Bolivia, las normas son muy estrictas, porque seguramente antes que no eran tan estrictas, la gente no estaba pues haciendo lo que se debe, ¿no? Te hablo hasta de la parte pública. En la parte pública es más estricto todavía, ¿no? Irte a un congreso, cuando vos trabajas en la parte pública, es mandar foto de que estás en el congreso, marcar o mostrar tu voucher de que te inscribiste. O sea, es todo un protocolo, entonces la gente prefiere sacar vacación para irse a un congreso, siendo que es parte de tu formación y luego te lo exigen.
o sea, luego te dicen, a ver usted en qué más ha hecho como médico internista, digamos, ¿no? Entonces ahí un poco ambiguo. Pero fíjate, obviamente, digamos, hay ciertas cosas que se hacen porque hay una historia detrás de por qué se hicieron. Las modificaciones, ajá. Ahora, lo que tenemos la posibilidad es todos los días de pensar si esto es el camino por el cual queremos ir, ¿no? Y creo que en ese concepto me gusta mucho de cuál es la empresa que queremos crear hoy. Olvidémonos de lo que fue en el pasado. ¿Cuál es la empresa que queremos crear hoy? ¿Creemos que es el momento para dejar la marcación? Sí, no. Por ejemplo, hay temas legales ahí. Sí. Legales, laborales que uno tiene que cumplir. Entonces se discute si hay que cumplirlo por temas laborales, lo hacemos. Ahora, si no hace sentido, dejemos de hacerlo. Porque vos decías, la parte pública es más estricta, ok, ¿y los resultados son buenos? No. Entonces, no. Por eso te digo, o sea, estás bajo un estrés, lo que vos me decías hace rato, estás bajo un estrés, estás bajo normas, bajo como vigilancia. Entonces, es difícil trabajar así. Claro, cuando te están vigilando todo el tiempo, ¿qué pasa? Que es como que estás en el semáforo. Quizás si alguien escucha en Europa no va a entender, pero en Latinoamérica, ¿no? Si estás con el semáforo, agarras y revisas a los dos lados para ver si no hay un policía. Claro, ¿no? sí. ¿Para cruzarte en rojo? Para cruzarte en rojo, ¿no? Sí. Obviamente no incentivamos a nadie que se cruce en rojo. No es el punto. Pero nosotros en Latinoamérica somos expertos en eludir la autoridad. Y ese no es el fin, porque si no nos enseñan la importancia de no cruzarnos en rojo, y si no entendemos la importancia de no cruzarte en rojo, vas a estar simplemente pendiente del policía, pero no estás entendiendo el fondo. Correcto. ¿No? Entonces, las sociedades que avanzan en ese tema, obviamente, digamos, van aprendiendo del por qué están las normas. Obviamente, también otro tema de Latinoamérica es que estamos llenos de normas absurdas. Sí, para todo. Y que nadie cumple. Y por lo tanto, porque no fueron pensados también desde la sociedad que queremos construir. Entonces, en una empresa, ¿cuáles son las normas que queremos y que entre todos nos comprometemos a cumplir? Yo comentaba en uno de los episodios pasados que hay colegios que van llevando este tema de la democracia fuertemente y que les permite a los niños crear sus propias normas. Y curiosamente, comentando con gente que ha participado en estos colegios, curiosamente llegaron a las mismas, pero la diferencia es que ya son sus normas. Entonces, en el tema de los protocolos, por ejemplo, cuando vos tenés cumplimientos internacionales de protocolos, tenés que cumplir ciertos resultados, por ejemplo, la higiene de mano. Entonces, tenés que cumplir ciertos porcentajes de cumplimiento de la higiene de mano. Si yo hoy pregunto al equipo cuáles son los números de cumplimiento, lo normal en cualquier lugar es que no lo sepan, porque el que lo sabe es el jefe o el que lo sabe es el que hace el tema de seguridad y calidad. Total. Entonces, si el equipo no lo conoce o si el equipo no participó en esos protocolos, lo va a sentir como extraño. Esto es algo que no. Lo tengo que hacer para que la persona que viene, que controla, no nos ponga mala nota, no me despidan, pero no está entendiendo la importancia de la higiene de mano, que esa higiene de mano salva vidas, ¿no? Exacto. Entonces, es simplemente que aunque llegues a las mismas reglas, son mis reglas. Aunque lleguen a las mismas normas, fueron hechas por nosotros, fueron consensuadas por nosotros, ¿no? Yo las entiendo, porque si la gente que hace manuales piensa o pensaba de que, bueno, en el momento que lo haces el manual, perfecto, hermoso, precioso, ¿no? Vas y lo publicas. Lo publicas, porque para que funcione tenés que estar publicado, lo publicas y ya mágicamente todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo cumple. Es que no funciona así. Lógico. Porque si la gente, mientras menos participa, menos se compromete. Mientras más participa, más se compromete. Entonces, esta filosofía es por sobre todo huir de lo que ya vemos que no funciona. Me preguntaba alguien ayer, en la clínica vos le revisás a las personas cuando salen, porque salen, ¿no? Digamos, hay muchas cosas valiosas en una clínica. Y le decía, no. ¿Y por qué no les revisás? Digamos, no me decía, que hay algunas industrias, ¿no? Que los revisan completamente, digamos, si es una mujer a la mujer, si es el hombre al hombre. Si vos lo tratás como delincuente, ¿cómo van a actuar? ¿Qué confianza le das? ¿No? ¿A vos te gustaría que te haga eso? No le hagas a los demás lo que a vos no te gustaría que te hagan a vos. Correcto. Hay muchas cosas que son obsoletas en las empresas, que vienen de años, ¿no? De otra época, que eran obsoletas en esa época, pero bueno, la gente pensaba que en esa época que funcionaban, que hoy día la evidencia está en que necesitamos hacer las empresas de otra forma. O sea, la parte de la honestidad, parte de la confianza, uno le brinda al trabajador, o sea, uno asume, y como trabajador, uno quiere sentir esa confianza de parte de la empresa. O sea, si vas a estar revisando o si vas a estar imponiendo cosas,
va a sonar un poco ya torpe, tal vez la entrada del relacionamiento, ¿no? Dabas el ejemplo de los colegios y las normas, y sí se me viene a la mente que antes, por ejemplo, la parte de tráfico la manejaba un policía en los colegios, ¿no? Para que pasen los autos, los niños no los pisen, ¿no? Hay ahorita bastante autogestión, entonces las normas, como decís, llegan al mismo punto, hacer que no los pisen a los niños, pero ellos no son policías, son los propios papás. Entonces los papás se ponen un chaleco y llevan el tráfico, o sea, es una labor que cumplís vos dentro, o sea, por propia voluntad, preocupado por el bienestar de otra persona sin que nadie te lo imponga, lo haces totalmente voluntario. Entonces sí, ves que llegas a las mismas normas, pero desde un punto de vista de que ya no está el policía obligado a estar ahí parado, sino son los papás los que, y tal vez mejorando el orden, ¿no? Tal vez reorganizando un poco la zona, digamos, ¿no? Pero me pareció una buena idea cuando mencionaste lo de los colegios, se me vino a la mente que eso ya se aplica y son las mismas normas bajo otro concepto, digamos, ¿no? Claro, en el momento que es un tercero, un policía el que te para el tráfico, pero en el momento que los padres se organizan para parar el tráfico y participan y lo entienden, y ellos se comprometen de otra forma en cumplir las normas. Totalmente. Y ahí vos ves que, o sea, lo ves desde afuera, porque a veces sos el papá que lleva al niño y luego vas a ser el papá que para el tráfico, porque los roles van cambiando. Entonces, al principio, cuando me lo propusieron, yo, o sea, me lo estaban proponiendo, yo decía, wow, qué difícil es levantarte a las 6 de la mañana, o sea, también te pones en el rol del policía, ¿no? Que tiene como responsabilidad levantarse temprano, en frío, lluvia, porque el día que te toca, o sea, vos armás un rol y el día que te toca tenés que ir. Entonces, pero está la responsabilidad que ya un papá cumple, o sea, te ponen a vos la responsabilidad que ya otra persona cumplió. Entonces, también te comprometen a hacerlo y lo ves desde los dos puntos, ¿no? Cuando uno ha hecho diferentes actividades, uno empieza a valorar el trabajo, ¿no? Sí, de otras personas. Y ahí creo que en general como sociedad nos cuesta mucho valorar el trabajo de las otras personas, ¿no? Porque quizás no las entendemos. Lo que significa ser una doctora, ¿no? El sacrificio que significa, ¿no? Ser una doctora y ser madre, ¿no? Lo que significa ser una doctora y tener una familia, ¿no? Lo difícil que es y a veces el trato que le podemos dar, digamos, ¿no? Porque quizás la doctora entró y al cuarto quizás no me saludó tan amable y ya nos queremos morir, ¿no? Exacto. Porque la doctora no fue tan amable, ¿no? Queremos que la doctora, y obviamente es algo que nosotros incentivamos en la clínica, ¿no? El que sí demos ese trato. Cordialidad. Pero no somos robots, ¿no? Y no vas a poder siempre, ¿no? Vas a tener un mal día. Claro. ¿No? Tratas de que no se refleje, ¿no? Pero a veces es inevitable si es que una tras otra cosa te sale mal, de verdad tratás de entrar con la mejor onda, con la mejor energía, pero hay a veces cosas que no se pueden disimular y tal vez no le sonreíste como ayer o tal vez entraste un poquito más al grano a ver cómo estaba. Y automáticamente del otro lado dice, claro, que la doctora, seguro que la doctora ya tiene algo contra mí. Quiere, ajá. Tiene algo contra mí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que o sea, en el momento que entendemos lo difícil que es hacer el trabajo de enfermería, lo difícil que es hacer el trabajo de limpieza, lo difícil que es hacer el trabajo de guardia, ¿no? Debiéramos empezar a cambiar nuestro relacionamiento con las personas y no ser tan duro, ¿no? Tan duro con las personas. Empatía, ¿no? El rato que vos te pones del otro lado o tal vez en estos roles que yo te decía que te va a tocar vivirlo, ya lo vas a ver tal vez desde otra perspectiva ya el trabajo de la persona que tenés al lado, ¿no? Ya va a ser un juego de roles. Ahora yendo al mensaje con las personas en la clínica, hay algo para que se entienda, porque no todo está escrito, cada momento tiene una situación diferente. Entonces, del equipo de pilotaje, donde están los diferentes representantes, se fue pensando quién podía asumir el rol que vos estás hoy día asumiendo. Por eso te digo que cada situación es diferente, ¿no? Vos te estabas con la posibilidad, creo, de irte a otro lugar, sí, ¿no? Digamos, la gente en la clínica había tenido una muy buena experiencia con vos como residente, ¿no? Te vieron la capacidad tuya, la energía tuya y pensaron que quizás vos podrías ser un gran apoyo en este rol. Pero no fuiste votada directamente, ¿no? O sea, no nació directamente del equipo de EAP, sino nace de pilotaje. Pero fuiste presentada y sí, digamos, aceptada por el equipo de EAP. Entonces ahí tenés, digamos, el método de llegar a acuerdos, ¿no? De consentimiento, que no es una imposición, no es que pilotaje dice, va a venir Jimena y sí o sí la van a aceptar, ¿no? Entonces pilotaje toma esa decisión, pilotaje están los representantes de los diferentes equipos de la clínica, y igual se valida con el equipo de EAP y está con los representantes y están de acuerdo. Y empezás este rol de apoyar
a que en el equipo de AP podamos trabajar de forma más coordinada, porque no es que vos no sos la jefe de EAP, sino ayudás en lo que sean coordinaciones. Pero en específico tenés también el trabajo dentro de mejorar el servicio, de cumplir los objetivos de mejorar lo que son las NPS, y la NPS es el porcentaje de gente que te coloca nota 10 o nota 9, que serían los promotores, o sea, los que amaron el servicio. La nota es alta. Menos los porcentajes de la gente que te puso nota del 1 al 6, que serían los detractores que odiaron el servicio, ¿no? Correcto. Vos has visto las notas en general, digamos, nuestras notas de NPS son muy altas comparadas con lo que es la industria y en general, digamos, la industria de servicios. Pero vos ahí vas viendo qué es lo que hace que la gente ame el servicio y qué es lo que la gente hace que odie el servicio, ¿no? Y lo vas mirando y vas ayudando a los servicios a que vean ese tema y lo resuelvan. Contanos un poquito esa experiencia de lo que has aprendido en este tiempo. Eso me ha enganchado un poco a lo que hablamos hace rato del trato cordial, ¿no? La gente lo primero que pone es el doctor muy amable, o sea, siempre fijándose en cómo fue el vínculo que creó con el médico. Y claro, cuando tal vez el médico no sonríe o tal vez no es como la persona espera, también lo escribe. A veces ahí... La expectativa de los clientes con el tema de los médicos primero es que el médico sea amable. Cordial, amable, empático. Y luego ya pone, ¿no? Excelente diagnóstico, excelente tratamiento, pero siempre el trato cordial del doctor. Porque la pregunta es, o sea, le hacemos, como dijiste, una escala del 1 al 10. ¿Por qué nos recomendaría? Entonces... ahí dicen directo responden, ¿no? Por el doctor amable, la doctora muy, muy empática, y luego ya hablan del tratamiento y de la parte del diagnóstico, ¿no? Médico. O sea, en resumen, para que los pacientes se vayan bien atendidos, y este mensaje para todas las personas en la clínica que se preguntan cuál es la magia, todo empieza desde lo emocional. Sí. Y lo emocional sería, ¿no? La amabilidad, el respeto, puntualidad. La puntualidad, ¿no? Todos esos aspectos que derivan de la atención, ¿no? La limpieza. Correcto. Segundo, ya iría al tema médico. Sí, o sea, el primer comentario siempre es la parte cómo el paciente lo ve y luego ya el tratamiento que le hicieron y el diagnóstico. Claro. Y dentro de lo normal para mejorar el servicio es que vos tenés, digamos, una empresa más sofisticada, más grande, hay un gerente de experiencia al cliente. Correcto. No, ese es el título, gerente de experiencia al cliente. No lo sabía. Como el gerente de la... Yo diría como hay gerentes para todos, ¿no? Entonces está el gerente de la felicidad organizacional, que ahorita lo vamos a hablar de eso. Bien. Entonces tenés el gerente de la experiencia al cliente. Y ese señor o señora es el responsable de que haya una buena experiencia en los clientes. Y él intenta, ¿no? Llevar hacia adelante eso. El problema es que cuando vos tenés esa visión de que yo voy a poder solucionarlo, la gente empieza a pensar que el responsable de la experiencia al cliente es ese gerente, ¿no? Totalmente. Entonces, uno de los pedidos que yo te pedí cuando empezaste a ver esto, por favor, que no te vean a vos como la responsable. Puedes ayudar, puedes coordinar, puedes mostrar, puedes asegurarte que ese tema no quedó ahí debajo de la alfombra, pero que los equipos lo solucionen. Entonces, ¿qué aprendiste en que la gente se adueñe de lo sucedido? Ahí sí me costó bastante porque era como que te dan un encargo, te piden algo. Y es como que te piden que lo veas, pero que no estés muy metida. Entonces ya uno dice, o lo suelto o lo agarro, digamos, ¿no? Ahí aprendí a agarrar la mano de la persona de al lado. O sea, he estado más en coordinación, por ejemplo, con el tema de las emergencias. Emergencia, recepción de emergencia. Entonces ahí trabajar a la par de la otra persona, y cuando ya las cosas se ponen un poco más complicadas, el tema ya abarca un poquito más de cosas que ya no es netamente de la emergencia y abarca otros servicios, pues tratar de involucrarme más para justamente esos casos específicos. Pero sí me costó al inicio porque yo decía, entonces si llegan 30 NPS, los 30 los voy a ver, ¿y en qué tiempo los voy a ver? Y a veces ya me entraba a verlo y ya estaban contestados, resueltos y con buenas ideas de mejoría. Ahí impulsar un poco más, digamos, estaba impulsando un poco más a que el tema de mejoras, porque también dentro del NPS y el responderlo, está el tema de qué hacemos para no volver a repetir eso y cómo mejoramos, ¿no? O sea, el tema de mejorar, había muy buenas ideas y ahí lo conversaba con algunos miembros de los equipos para que las pongamos en práctica y no se queden solo en ideas. Entonces ahí ejecutábamos. Lo quizás es enseñar, apoyar, a veces dar ese apoyo de vas a poder, ¿no? Correcto. Animate, y quizás, digamos, si te toca un equipo que
que no hay un responsable, que hay un responsable dentro del equipo de este tema, digamos, de lo que sería NPS. Tal cual, yo estaba buscando eso. O sea, hay personas que ya están trabajando conmigo desde febrero que empecé, con las que estoy coordinando bastante bien, y otras que me gustaría ya encontrar ese responsable para poder tener esa comunicación, digamos, ¿no? Hay de los dos. Porque ahí, y no te lo dije, pero, o sea, yo sé que en el momento que si vos te adueñás y te volvés la dueña, ¿no? La gerente de experiencia de cliente, la nota va a caer. No es lo mismo que toda una clínica esté enfocada en mejorar la experiencia del cliente a que una persona. Correcto. ¿No? Y rápidamente, cuando una persona es la responsable, la otra gente no. Pierde responsabilidad. Se saca esa responsabilidad. Exacto. Ahí un ejemplo. Nosotros, algunas cosas que hacemos es, los comentarios de los clientes los publicamos diariamente en el grupo de WhatsApp donde estamos todos. Entonces, toda la gente en la clínica ve los comentarios. Sí. Y cuando son buenos son verdes, y cuando el comentario tiene un aspecto de mejora, son naranjas, ¿no? Rojo, bueno, depende de cómo miran los colores. Pero sí. Entonces resaltan, ¿no? Ayer conversaba con el área de imagen médica y me decía, entramos y vemos, ¿no? ¿Y por qué mejoramos? Porque a nadie le gusta, ¿no? Que su nombre esté ahí, ¿no? Obvio, le dan suma al rojo nomás, ¿no? Entonces, a nadie le gusta que su servicio esté puntuado con rojo. Esté puntuado con negativo. Bueno, entonces, va desarrollando los temas a mejorar. Y había comentarios a veces que salían, ¿no? Al servicio donde fui, la atención no fue tan amable, ¿no? Sí. Y se repetían, ¿no? Y me escribían y me decían, oye, Pedro, ¿por qué no hablas con la persona? ¿Por qué no vas y ves? ¿Y por qué no le decías a esa persona que sea más amable? Dice, porque eso es responsabilidad del equipo. Porque en el momento que llego yo, supongamos, la forma tradicional, llego yo y esa persona agarra y le digo, oye, atendé bien. Claro. Atendé bien, sea amable, porque la próxima vez te voy a despedir. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué empiezan a hacer las personas cuando yo digo eso? Empiezan a ver autoridad, como retracción, empiezan a tener ese miedo. Empiezan a tener miedo. Me van a votar. Entonces, ahí empiezan las actitudes desadaptativas que te llevan a hacer cosas que no tienen sentido. Entonces, en una empresa tradicional, viene, digamos, ¿no? Y le sonríe al paciente, pero por detrás le molesta, ¿no? Exacto. Y es una sonrisa falsa. Pero por detrás odia a los pacientes porque por culpa de los pacientes que, ¿no? Me llamaron la atención. Empiezan esos círculos negativos. Inclusive empiezan a decirle, quizás me ha tocado vivir, ¿no? Uh-huh. Por favor, le encargo que me pongan nota 10, ¿no? En las encuestas, porque si no me van a despedir, ¿no? Sí. Y porque la gente no entendió nada. Y empiezan a actuar por miedo, pero no por convicción. Totalmente diferente a que, bueno, estoy viendo mi calificación. Como alguien del equipo tiene que llamar al paciente y preguntarle, ¿no? Sí. Ya no es el gerente de experiencia del cliente el que llama, sino es alguien del equipo. Correcto. Llama y le explica al paciente qué fue cómo lo vivió, y después tiene que explicarle a su equipo, ¿no? Lo que conversó con el paciente y lo que aprendió. Entonces vas aprendiendo de una forma diferente y vas creando una cultura donde aprendemos cómo atender mejor al paciente. Totalmente. O sea, tenés las dos, digamos, ¿no? Tenés la gente que aún está esperando ver esa nota para despertar, y otra que prefiere ni ver esa puntuación mala y se pone las pilas, y que no nazca así de una imposición, sino de me gusta lo que hago, el trato cordial es lo que está primordiando ahorita o sea, si nos ponemos del lado del cliente, entonces tenemos que enfocarnos en eso más que todo, ¿no? Eso no significa que nuestra atención sea perfecta. Correcto. ¿No? Y si algún cliente viene, digamos, porque se llaman momentos de verdad, cuando cada vez que vos atendés a un paciente se llama un momento de verdad. ¿Por qué? Porque en cada momento el cliente te está evaluando. Totalmente. Y está definiendo si te va a poner una nota 10 o una nota 1 de su cabeza. Y los momentos de verdad en un hospital son muchos y son muy variados y requieren mucha organización, y requiere mucho trabajo en equipo y mucha colaboración para que la experiencia sea positiva. Inclusive vos probablemente has visto que cuando los comentarios son negativos, no fue por una persona, sino fue porque no hubo una buena coordinación. Circuito, ¿no? Una buena coordinación. Correcto. Sí. ¿Qué mensaje le darías a las personas de la clínica con respecto a cómo podemos mejorar la atención al cliente? Bueno, el mensaje para ellos sería el trato cordial y la empatía.
lo que siempre ha primado en este lapso de tiempo que estoy acá. Tal vez en algunas áreas, por el estrés, por el movimiento que hay en áreas, porque hay áreas más pesadas que otras, tenemos más flujo en unas áreas que en otras, el paciente no lo ve y lo compara, ¿no? Tal vez me atendió mejor área A que área B. Entonces yo les diría, mantengámonos con la misma empatía, con la misma cordialidad, el mismo compañerismo, porque si vos ves que el colega al lado está cargado de trabajo y vos podés aliviar un poco, también la experiencia del paciente va a ser más rápida, va a ser mejor. Entonces, yo les diría que mantengamos eso, compañerismo, empatía y cordialidad. ¿Vos pensás hoy día que las personas en la clínica entienden que pueden hacer lo que tengan que hacer para que el paciente se vaya contento? Sí. Sí. Algo que es importante, las decisiones, mientras más tiempo tengo para tomarlas, más coordinadas tienen que ser a nivel de equipo. Sí. Pero si no tengo tiempo, por ejemplo, supongamos que el paciente tiene un código que lo hace que esté en una situación muy difícil. Okay. Un código azul. Yeah. Vos no vas a estar en ese momento leyendo, ¿no? Voy a agarrar un libro, voy a ponerme a leer, ¿no? A ver qué hacer o llamo a mi profesor para ver qué hacer. Vos vas a actuar rápido. Rápido, sí. ¿No? Y vas a hacer lo que te dice el procedimiento rápido. Lo mismo, si el paciente, digamos, supongamos, tuvo una espera larga y querés hacerle una cortesía. No vas a empezar a llamar a todo el mundo para preguntar si le haces la cortesía o no, porque el paciente está al frente. Exacto. Entonces, si vos no tenés tiempo, tenés que tomar la decisión en ese momento. Ahora, si después ya tenés tiempo, después que hiciste esa cortesía, puedes hablar con tu equipo y decir, oye, ¿por qué no normamos, ¿no? De que siempre que pasen estas cosas, le demos esta cortesía al paciente, ¿no? Correcto. Entonces lo vas poniendo en proceso. Pero si no tenés tiempo, tenés que tomar la decisión que tengas que tomar. ¿Vos pensás que la gente ya entiende eso o todavía le tiene miedo? Esas decisiones son más difíciles, porque cuando ya tiene que nacer de uno y decir, me parece que esto va y lo podemos hacer un protocolo y la experiencia del paciente va a mejorar, ya como que uno se pone un poco más temeroso a tomar esas decisiones, porque y si no debí, y si era mejor que espere nomás, o si era mejor que llame a mi compañero para que me ayude, tal vez dar un paso más para esas cortesías que decís, cuesta, porque ya es una decisión más personal que vas a compartirla con el grupo. Pero cuando te des cuenta que eso mejora la experiencia del paciente, que el paciente vuelve o te agradece o se acuerda y te escribe, te manda un mensaje a NPS donde sí comenta, me pasó tal cosa, pero supieron ayudarme en esto, ahí sí vas a ver que la decisión que tomaste tal vez era buena o es buena, pero cuesta ese impulso. Cuando la NPS es real, ¿y qué significa que la NPS sea real? Significa que nadie la está manipulando, ¿no? Cuando vos la usás como una herramienta para aprender y no como una herramienta para premiarte. Por ejemplo, si empezás a premiar a la gente por la NPS, la vas a empezar a manipular. Claro. ¿No? O si vas, digamos, porque al final es un número, pero vos no es el número el fin, sino son los pacientes el fin. Exacto, es un medio Pero en general no hay ninguna empresa que pueda tener una NPS alta si las personas que trabajan en la organización no son felices de trabajar ahí. No la puedes forzar la NPS. Vos no puedes agarrar y decir, bueno, señores, no. O tenemos una NPS alta o están todos despedidos. Claro. No vas a lograrlo de esa forma. Y aparte, también cuando vos tenés una NPS alta, también la empresa va a ser muy rentable. Pero son las tres cosas que van de la mano, ¿no? No puedes tener una empresa en general, no salvo muy contadas excepciones, pero que no va a ser sustentable en el tiempo. Si vos no tenés la gente feliz, si los clientes no están felices y si tu empresa no es rentable. Son los pilares, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros queremos en la clínica, y ahí va el mensaje, usemos nuestro cerebro, ¿no? Usemos nuestra cabeza para tomar las mejores decisiones, porque un paciente bien atendido, ¿no? Es un paciente que va a volver toda su vida, va a traer a toda su familia, ¿no? Y va a traer a todos sus amigos. O sea, el valor de el valor de un cliente es muy alto. Eso no significa, ¿no? Que también como clínica podamos tomar decisiones, decir, ¿sabes qué? Este tipo de clientes, la verdad que preferimos que se vayan a otras organizaciones, a otra clínica, porque también hay gente que es muy malcriada, ¿no? Sí. Y muy maleducada. Totalmente. Y podemos tomarlo en equipo, porque también hay que entender que ese tipo de toma de decisiones son más complejas, porque también a veces, digamos, es malcriado siempre porque es malcriado o es porque la situación no. Claro, es más complicada ahora que la anterior vez que vino. Claro, o es porque la situación es muy difícil, porque está muy tenso, o puede ser que tenga un problema, ¿no? Psiquiátrico, psicológico. Sí. Entonces, intentamos en general no ponernos en el rol de
juzgar a los pacientes. Escuchaba el otro día, digamos, que legalmente comentaba un abogado, si vos un paciente te maltrata como médico, vos como médico podés elegir no seguirlo al paciente. Obviamente no en el momento crítico, Claro. porque podés pasarle el pase a otro médico, ¿no? Porque, digamos, se rompe Que tenga la empatía, la relación, ¿no? Y por lo tanto, no es bueno para nadie o sea, nadie te puede obligar a estar en esa relación, ¿no? Sí. Paciente médico. Y lo mismo sucede aquí. Pero en general son las situaciones menos. Excepcionales. Y también creo que tenemos un equipo que sabe cómo manejarlo. Tenemos, ¿no? La psicóloga, experiencia. la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, se sabe cómo manejar las situaciones difíciles. Correcto. Pero yendo a lo serio, ¿no? Al punto central. ¿Cómo hacemos para mezclar todos esos temas en ese momento que puede ser tan difícil para que las personas tomen esa decisión? Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que las 500 personas de la clínica tomen la mejor decisión pensada en qué es lo mejor para el paciente, qué es lo mejor para la clínica, qué es lo mejor para el equipo, ¿no? Buscando ese bien común. Y a veces no vemos que un pequeño detalle hacia el paciente puede ser una gran decisión económica, ¿no? Sí. El otro día yo estaba ahí escuchando un paciente que llegó y justo el médico tuvo una emergencia médica y no pudo llegar a atenderlo, ¿no? Cuando estaba escuchando eso, le digo al paciente, no se preocupe, ¿no? Vamos a ver que otro médico la atienda y que no le cobre. Y me miraba medio extraño la persona que estaba ahí en recepción, como diciendo, no podemos regalar, ¿no? El costo de la consulta. Claro. Pero lo que esa persona no estaba viendo era que lo que ese paciente representa toda la vida es mucho más que ese costo de esa consulta. Entonces, Claro. obviamente tenemos que tomar decisiones desde lo humano, pero también al ser una empresa tenés que tomar decisiones desde lo económico. Totalmente. Y en lo económico, un paciente agradecido vale mucho. Por eso es que se hace la NPS. Porque alguien que te recomienda, porque la pregunta es, ¿recomendaría usted a Sí. sus amigos y familiares? Alguien que te recomienda es alguien que va a seguir viniendo y te va a recomendar. Y eso vale muchísimo. Es como una cadena, ¿no? Es un enganche. O sea, si ya tenés una buena experiencia vos, por lo que ya viviste, vas a decirle a tus amigos, ni saben, en tal lugar. O sea, incluso aplica para todo. O sea, no hay en todos lados NPS, pero aplica hasta en lugares donde vas a comer, en lugares donde vas al cine. O sea, ya recomendás por experiencia propia. Y aquí ocurre tal cual. O sea, si tenés una buena experiencia acá, vas a poder recomendarlo y vas a hasta como que, no, pero andate a la folla, digamos. Algo ya que se viene dando, digamos, ¿no? Bueno, creo que para ir cerrando, así podemos conversar, creo que todo el día y hay muchos temas. ¿Cuál sería tu mensaje final con respecto a lo que vos has aprendido como médico, como persona, viendo las cosas de forma diferente? ¿Qué cambio pensás que deberíamos enfocarnos hacia un futuro en la clínica? Y que también personas que están viendo, porque creo que este podcast está orientado principalmente a la gente de la clínica, ¿no? Para comunicarnos mejor de forma interna. Pero también he visto que hay una persona por ahí en Italia, una persona en España, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a alguien que se está animando a hacer las cosas diferentes? Bueno, que si ya se está animando, ya pasó lo peor que era el miedo a animarse. O sea, ya está en el proceso. Tal vez dar el siguiente paso, luego de animarse, es que las ideas que uno tiene las haga realidad, digamos. Las propuestas que uno tenga, si son para beneficiar a la clínica, al equipo, que las logremos adaptar. Que no hay límites. O sea, si vos crees que algo tiene que cambiar para mejorar la experiencia, para mejorar el desarrollo de la clínica, hay que hacerlo. Tal vez haciéndonos formando parte de esta institución y trabajando de manera equitativa con compañerismo, podemos mejorar esa experiencia del paciente y nosotros también sentir que el trabajo se hace más liviano. No llevar toda la carga, distribuirla y que, yo acá me he sentido que he crecido. Tenemos un ambiente donde nos permite crecer y seguir desarrollando ciertas aptitudes o formas de pensar que no sabíamos. Entonces, los desafíos. Claro, ahorita que hablabas, se me venía a la mente dos temas, ¿no? Uno, cuando vos tenés un paciente, como doctora, no estás soñando todo el tiempo qué le voy a hacer, ¿no? Tenés que hacer. Correcto. O tenés la idea, pero después tenés que actuar. Y creo que en las empresas también sucede eso. Si vemos que la empresa no está yendo, ¿no?, por el camino que nosotros queremos, tenemos que actuar
Y el mensaje es, hay otras formas de hacer empresa. Y lo segundo es que tenemos nosotros un cuerpo que tiene diferentes órganos y que los órganos también son autónomos, pero también trabajan en colaboración. El corazón cumple su función, el pulmón cumple su función, ¿no? Pero están conectados. Cada órgano Sí. cumple su función, el cerebro, pero están conectados. Entonces, lo mismo, cada persona en una empresa tiene una función que cumplir, pero no estamos solos. No es lo que yo quiera, es cómo hacemos para que, ¿no? Sí. Para que en este caso ese cuerpo unido Funciona. funcione. Y creo que eso es algo que nos olvidamos, que solitos, ¿no? Que somos todos parte de un todo y que cuando nos cuidamos, si el corazón dice, no, a mí que me importa el resto, ¿no? Claro, no funciona. Eso no. Sí, Entonces me quedo con ese mensaje de que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos organismos que son autónomos, pero que funcionan en coordinación. Pero que no está el corazón diciéndole, oye, vos tenés que ser, ¿no? Como yo digo, ¿no? Porque no ir en contrarruta, Claro. irnos Entonces, por el mismo lado. te agradezco muchísimo. Gracias por el trabajo que haces en la clínica, ¿no? Es un gusto trabajar con vos. Gracias por seguir impactando a la gente en la clínica, bueno, y a los pacientes que atendés, que sé que te quieren bastante. Gracias. Gracias a vos, Pedro, por la invitación y gracias a todos por mirar. Gracias.